Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 19 de septiembre de 2022, como siempre un placer enorme saludarles, iniciar la semana agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder desde luego estar con ustedes como siempre, desde muy tempranas horas de la mañana llevándoles las principales noticias en nuestro país y por supuesto del mundo entero. Así es que desde ya bienvenidos en esta hora y media de análisis político, económico y social, en la cual vamos a, desde luego, a conocer diferentes puntos de vista, especialmente en el área económica y otros aspectos que tienen que ver con el quehacer de las decisiones políticas de nuestro país. Quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana al doctor Carlos Acevedo, economista y expresidente del Banco Central de Reserva. Gracias por acompañarnos, Carlitos, bienvenido. Muchas gracias, Neto, por tu gentil invitación. Siempre es un gusto estar en este foro y un saludo cordial a tu audiencia. En efecto, hago la exhortación, la invitación para que nuestros televidentes participen, aprovechemos estos canales de comunicación digital para que podamos interactuar y recibir de ustedes los insumos pertinentes y poder trasladarlos a la mesa y el análisis que vamos a tener interesante con nuestro invitado de hoy. Carlitos, cualquier decisión política tiene un impacto en la economía como tal. Voy a comenzar por ese elemento, ¿cierto? Sin duda, ¿verdad? Esto está cada vez más estudiado, se refleja, por ejemplo, en el riesgo país. Muchas veces los inversionistas atienden más a factores políticos que a factores estrictamente económicos. O sea, hay una retroalimentación, ¿verdad? Una dialéctica entre lo económico y lo político. En algunos casos es más fuerte que en otros, ¿verdad? Por ejemplo, la relación entre el ciclo político y el ciclo económico también está bien estudiada en otros países, sobre todo, pero en El Salvador también tenemos evidencia histórica larga de que ocurre lo mismo. ¿En qué momento se encuentra la economía del país? Desde tu punto de vista práctico y obviamente lo elevado en lo técnico que podemos, pero vámonos un poquito a la practicidad y sobre todo cuando se habla recientemente de la compra específicamente de ciertos bonos puestos desde luego en el mercado. Se habla de calificaciones crediticias para nuestro país también en términos evaluativos y comparativos con el área centroamericana. En fin, quisiera un poquito dejar esa jerga para irme un poquito a lo práctico, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué momento vive la economía del país? Bueno, efectivamente, como tú lo señalas, en estos días se han conocido los dictámenes de dos calificadoras sobre la situación fiscal del país. Creo que, bueno, aparte de la degradación a un nuevo escalón de una de ellas, era previsible más o menos lo que iban a decir, y también ha salido ya la oferta oficial del gobierno de la recompra de los bonos con vencimiento al 2023 y 2025. Según el anuncio oficial, los tenedores de esos bonos que quisieran aprovechar esa posibilidad tienen hasta mañana al mediodía para decidir si los venden o no al precio que el gobierno ha ofrecido. Y me parece que según también lo que se dijo en el comunicado oficial, el 22 se realizaría la liquidación dependiendo de las ofertas. Así que estamos todavía a la espera de ver cuál es la respuesta de los inversionistas. Yo he escuchado que los tenedores están inclinándose a mantener sus bonos hasta vencimiento para recibir el 100%. En el caso del 2023 en enero y en el caso del 2025 pues en el momento en que corresponda, lo cual está reflejando implícitamente que confían en que el gobierno no va a entrar en impago, o sea, prefieren esperarse a recibir el 100% que aprovechar esta oferta. El país está en momentos digamos estables entonces de una economía, o es normal encontrar estos altos y bajos teniendo en consideración lo que está pasando en el mundo. Bueno, desde luego hay riesgos fiscales importantes, pero lo que tú dices, la influencia de la economía global y particularmente de Estados Unidos es muy importante. Estados Unidos está en un proceso de desaceleración económica
la economía de Estados Unidos los 2 primeros trimestres tuvo variación negativa, lo cual técnicamente se considera una recesión, y las proyecciones del Fondo Monetario, las últimas, son que el próximo año crecería 1%, si es que no hay un ajuste a la baja en lo que resta de este año. Y eso nos pega a nosotros. Ya se está notando en una desaceleración de las remesas y de las exportaciones. Aunque las remesas siguen creciendo y también las exportaciones, ya no es a la tasa que estaban creciendo anteriormente. Entonces eso, lo que acontece fuera, definitivamente nos pega. Ok, Carlitos, yo voy a hacer una pregunta y siempre trato la manera de bajarme muy bien al piso para poder, digamos, comprender mejor este tipo de lecturas que son coronadas obviamente por aspectos meramente técnicos. Porque al salvadoreño promedio lo que nos interesa es saber, bueno, si esto realmente cómo me afecta o cómo me beneficia a mí, ¿no? ¿Cuál es la economía doméstica? ¿Cómo está la economía doméstica? Precios y todo esto que en su momento no dejan de ser motivos de mucha preocupación, ver el costo que han experimentado elevado en algunos productos, aun y cuando las autoridades de la Defensoría del Consumidor han hecho o siguen haciendo investigaciones de mercado y también inspecciones particulares para evitar que esto se dispare, ¿no? Te pongo algunos ejemplos concretos. Por la desaceleración en Estados Unidos, la demanda de los consumidores norteamericanos también está bajando. Esto significa, por ejemplo, que las exportaciones de textiles de El Salvador hacia Estados Unidos, que es nuestro principal rubro de exportación, también van a bajar. Hay una acumulación de inventarios de ropa de parte de los clientes en Estados Unidos, entonces no están haciendo nuevos pedidos. Esto, hace pocos días, la ANEP ha dicho que probablemente se va a reflejar en cierre, bueno, no cierre de maquilas, pero despido de empleos en la maquila, porque si no tienen pedidos, no pueden estar operando a plena capacidad. Entonces ahí tenés una conexión directa, se desacelera la economía de Estados Unidos, se reducen o caen los pedidos de maquila textil, eso ocasiona desempleo en parte de las personas que trabajan en la maquila. Eso significa que ya no tienen ingresos para llevar a sus hogares, etc. Las remesas se están desacelerando. Si la situación en Estados Unidos se complicara más, incluso podrían caer. ¿Qué significa eso? Que la gente que está recibiendo remesas y depende de las remesas para sus gastos de vida, probablemente también se verá afectada. Y esto se combina con una inflación de alimentos del 14-15%. O sea que es un combo bien complicado. Ahora, esta recompra de la deuda externa trajo consigo o arrastró consigo una serie de reacciones, por un lado, poniendo en tela de juicio el tema de las finanzas del Estado. ¿Es correcto esto? ¿O hay detrás de todo esto intereses, matices, parte de esa dialéctica o de ese dilema político? Bueno, la decisión de una oferta de recompra por parte del gobierno fue precisamente respuesta a la caída del precio de los bonos salvadoreños por el aumento del riesgo país. El bono del 2023 estaba cotizando al 70% de su valor y el del 2025 a 50% de su valor. Entonces, aprovechando que los precios de los bonos estaban tan bajos por desconfianza de los mercados sobre la capacidad de pago del gobierno, el gobierno hace esa jugada de decir, bueno, les recompro los bonos. Y entonces lanza la oferta, que podría, en el mejor de los casos, haber generado un ahorro de unos $800 millones. Lo que pasa es que a raíz de la oferta, el precio de los bonos ha subido. Y con los precios actuales que está ofreciendo el gobierno, ya el ahorro no sería tan sustancial. Además de que el gobierno ha dicho que va a disponer hasta de $360 millones. Entonces ahí el ahorro, en el supuesto de que los tenedores quisieran vender, ya no sería muy significativo, ¿verdad?
El someternos a una recompra, pregunta un televidente, ¿es porque realmente en el país no hay dinero? ¿Se puede agarrar de dinero para de alguna manera colocarlo? Él relaciona el tema de las pensiones. No sé si esto tiene cierta vinculación. Bueno, estos 360 millones que el gobierno ha dicho que es el monto del que dispone, digamos, ¿sí? o el que va a ocupar para la recompra, coinciden con el valor de mercados de los 275 millones de derechos especiales de giro que el Fondo Monetario le dio al gobierno en agosto del año pasado. 275 millones en derechos especiales de giro al tipo de cambio de dólares por derechos especiales de giro son 360 millones más o menos, que eso es lo que el gobierno ha dicho que es lo que está dispuesto a poner para la recompra. Entonces, ahí no hay dinero a pensiones, ¿verdad? Pienso yo, porque... Por eso hacía yo mención de que a veces en este ambiente en el que nos encontramos, el tema de predominan más posturas políticas que realidades, ¿no? Sí. No, yo creo que es muy difícil que el gobierno pueda agarrar de las pensiones por la sencilla razón de que si agarra las pensiones, ¿con qué paga las pensiones? O sea, la única manera de agarrar es que no pague las pensiones, ¿verdad? Es como que vos tenés la cuota de tu casa y te la querés gastar en otra cosa. Eso supone o que no vas a pagar la casa o que vas a conseguir dinero de todas maneras para pagar. Vas a prestar para pagarla, ¿no? Entonces, no tiene sentido que agarres, a no ser que hagas alguna maniobra ahí de que realmente vas a agarrar el dinero ahorita, pero luego lo vas a reponer cuando llegue el... Me queda bastante claro entonces esta fase introductoria de lo que es el momento de la economía del país, ¿no? Todo este tema de la inflación, ¿es normal encontrarlo en un momento como el que vive el mundo? Sí, bueno, la inflación... Hay medidas compensatorias que sin duda alguna han sido un paliativo muy importante que ha planteado el gobierno, ¿no? A través de la Asamblea Legislativa. La inflación que estamos viviendo no se veía, por ejemplo, en Estados Unidos desde hace más de 40 años y aquí desde hace 15, 20 años. Las medidas paliativas del gobierno, para mí el problema que tienen es que están concentradas en los subsidios generales, a los combustibles, que no benefician a la gente de ingresos bajos como beneficia a la gente de ingreso medio para arriba. Entonces, yo ahí creo que habría que hacer un esfuerzo de focalización. Y luego la otra gran pregunta es qué capacidad tiene el gobierno de mantener estos subsidios si la situación se prolonga, la situación de altos precios de los combustibles. Esas son las dos interrogantes que yo plantearía sobre el tema de las medidas. Mira, y este titular que, por cierto, uno de los matutinos en el país maneja, El Salvador, esta institución calificadora advierte degradar perfil de crédito del país por recompra de bonos, que es justo el elemento que abordamos. Bueno, en realidad la que ha degradado es Fitch. Standard & Poor's lo que ha dicho es que mantiene lo que ellos llaman el outlook, la perspectiva negativa, y que va a decidir si degrada o no dependiendo de cómo evoluciona el tema fiscal. Obviamente, si el gobierno tiene problemas para pagar el vencimiento de los bonos, ahí sí Standard & Poor's diría degradado. O si ella ve algunos otros riesgos que se hacen más grandes. Pero no es que haya tomado la decisión de degradar. Ha dicho, bueno, vamos a seguir vigilantes y dependiendo de cómo evolucione la situación fiscal, obviamente se decidirá degradar o no. A ver, pero entonces alertar es normal para una agencia de esta envergadura, la segunda creo de mayor ponderancia a nivel mundial. Normalmente las agencias lo que hacen es dan su dictamen de la situación actual y su perspectiva. Y entonces ahí en la perspectiva es donde ha salido eso. Pero no hay una decisión de degradar. Simplemente dicen vamos a seguir monitoreando. Hay muchos factores a la hora de hacer una calificación de país, ¿no? Y la parte política es bien importante. El presidente en el marco y este es un elemento también esencial que ha generado muchas inquietudes, no solo a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Ha despertado muchas pasiones, ¿no? El tema de su decisión de buscar una reelección.
para un segundo periodo. ¿Cuál es tu lectura desde el punto de vista del impacto que esto tiene frente al estado real de una economía como la nuestra? Yo creo que los agentes económicos internos y externos ya de alguna manera daban por descontado eso. O sea, la mayoría. Sí. Yo creo que ya se veía venir y no ha habido, digamos, una sorpresa o una gran sorpresa, excepto en ciertos grupos, ¿verdad? Pero la mayoría no ha sido sorprendida, ¿verdad? Me llama la atención que no hay condena, o yo no he visto condena, por ejemplo, de Estados Unidos abierta al tema de la reelección, quizá porque ellos tienen reelección, ¿verdad? O más allá de la condena, una postura frente a esa decisión, diría yo. Una postura, ¿verdad? Entonces yo creo que esos son signos de que ya lo daban por descontado. Ahora, yo en lo personal pienso que realmente si nosotros creemos en el principio de que la soberanía está en el pueblo, tenemos que darle al pueblo la capacidad de decidir si quiere. No, porque algunos dicen, es que usted apoya la reelección. Lo que apoyo es la capacidad de que el pueblo decida. La potestad es que se le deben dar al soberano partiendo de que aquí creemos muchísimo que el pueblo es el que manda. Exactamente. Entonces ya el pueblo va a decidir si quiere reelegir o no. Pero cortarle de antemano la decisión esa, yo creo que no es democrático. O sea, es cierto, tenemos una tradición constitucional desde la Constitución de 1841 que se prohíbe. Pero la Constitución es expresión, o debería ser expresión de la voluntad del pueblo, la voluntad del soberano, ¿verdad? La voluntad del soberano ahora es la misma que la de hace 150 años. O sea, eso es lo que habría que sostener. Yo pienso que no, ¿verdad? A tu criterio es lo que debe de medirse, ¿no? Es lo que debe medirse. Entonces, darle al pueblo la decisión, ¿verdad? Que él decida si quiere o no, porque el pueblo es el soberano. Entonces, si la Constitución es una traba, habría que modificar la Constitución, pero ciertamente lo que debe prevalecer es la decisión del soberano por encima de la letra muerta de la Constitución. Sin querer llevarte un poco, como tú bien lo dices, a no sentar sí o no, más bien un poco recrearlo desde el punto de vista de las potestades que siempre se le dan al soberano. Una decisión de esta naturaleza, como tú dices, no ha visto mucha reacción a nivel mundial. Yo creo que ha sido más local, ¿no? Pero más allá de aquellos gobiernos como Estados Unidos, que en su momento ellos cuentan con una segunda, 2 periodos presidenciales por ley, ¿no? Bueno, Roosevelt estuvo cuatro periodos. Sí. El presidente Roosevelt. O sea, porque permiten la reelección, independientemente si es 1 o 2, ¿no? Sí. Claro, no solo Estados Unidos, hay una cantidad de países que permiten la reelección. Claro, yo estoy de acuerdo que nuestra Constitución es bastante clara en que no se puede, pero ahí es donde viene mi cosa. Bueno, la Constitución que viene de hace 150 años en ese precepto, ¿responde a la voluntad del pueblo ahora? No. Y si el pueblo quiere reelección, hay que darle la oportunidad de que decida si se reelige o no. Ahora, cambiar la Constitución es complicado. Acabamos de ver el ejemplo chileno, ¿verdad? Que después de que los chilenos habían votado 80% a cambiar la Constitución, se cambia la Constitución, se somete y gana el rechazo, ¿verdad? A la Constitución. Se había dicho que queremos cambiarla, pero ahora que se les da la nueva Constitución, dicen, no queremos esa. El soberano habló. Al final, las intenciones eran el reflejo político de sectores que querían una nueva Constitución en Chile porque creían que había mucha desigualdad y que estaba prediseñada para un modelo que ya no funciona en Chile. Este tema de la reelección sería fácil dirimirlo si tuviéramos la figura del plebiscito. Entonces, lleguemos al plebiscito el punto ese. La Constitución nuestra no... Y nos evitaríamos de este, digamos, debate de que si es legal o no es legal, la sentencia de la Sala de lo Constitucional, porque en el pasado, pues, también se ha dicho respetar esas decisiones jurídicas, y ahora que se emite un dictamen de esa naturaleza, o mejor dicho, una resolución... o facultades interpretativas, ese es el dilema hoy en día, ¿no? A mí me llama la atención que los mismos que ahora dicen que la resolución de la Sala no aplica porque viola la Constitución, apoyaron la resolución de la Sala de los Cuatro Fantásticos cuando cambió o reinterpretó en contra de la letra de la Constitución el artículo 85. Entonces, seamos consecuentes, ¿verdad? O sea, ¿por qué allá sí nos pareció que la Constitución podía ser violada y ahora no?
Pero bueno, como te digo, nuevamente el principio aquí es qué es lo que piensa el soberano. ¿Qué es lo que piensa el soberano? ¿Qué es lo que quiere el soberano? El soberano se puede equivocar. Yo no estoy diciendo que no se equivoque, y de hecho hay equivocaciones catastróficas en la historia. Por ejemplo, el pueblo judío votó para liberar a Barrabás y crucificar a Jesús. El pueblo alemán votó para que Hitler llegara. O sea, el soberano se puede equivocar, pero lo que no podemos decir nosotros es: yo voy a decidir si se equivoca o no. O sea, cuando me conviene, entonces lo voy a dejar votar, decidir. Cuando no me conviene, entonces no. Esa es la incoherencia, me parece. Me parece muy interesante esa analogía que haces histórica. En todo caso, es la decisión del presidente de anunciar. ¿No has visto tú que ha habido movimientos en temas económicos por el tipo de que no ha habido mayores reacciones, ¿no? Sí, fíjate que yo revisé el riesgo país, porque normalmente el riesgo país es muy sensible, pero la última publicación del riesgo país es justamente la del 15 de septiembre, que fue cuando hizo el anuncio. Entonces, ya cuando veamos, ya va a salir en estos días la del 16, y luego viene el fin de semana y luego esta semana. Entonces, ahí vamos a ver si hay reacción de los mercados, pero yo te digo, sospecho que no la hay, porque ya daban por descontado eso. Y porque el tema para los mercados acá es básicamente la capacidad de pago del país. A ver, voy a tratar la manera de hilvanar dos cosas bien importantes. Yo recuerdo que a lo largo de la historia, y se lo he venido comentando a muchos analistas cuando nos ponemos a tratar este tema desde el anuncio que hizo el presidente, que dos de los principales problemas, que eran las expresiones de denuncia de la población y que se ha plasmado en las encuestas que se hacían, el principal problema que aquejaba era el problema delincuencial. El segundo siempre fue el tema económico. ¿Será en esta lógica que se estará queriendo proyectar toda esta, digamos, forma de trabajo del presidente Bukele desde el punto de vista de que resuelvo este problema y después me voy con el segundo, en un segundo periodo, a resolver el segundo problema que históricamente se ha reflejado, que es la economía? Sí, bueno, yo creo que desde la percepción de la población, solo tenemos la encuesta de Seth Gallup de momento, es claro el apoyo al tema de seguridad. A mí me gustaría ver ya encuestas. El de la UCA también ha apoyado mucho el esfuerzo del tema de la seguridad. Pero no ha salido una encuesta reciente de la UCA o de la Gavidia sondeando cómo valora o cómo evalúa la población el cambio en el tema de la seguridad. Pero yo estoy seguro que cuando salgan esas encuestas, que eventualmente van a salir, van a coincidir con la de la Gallup. No necesariamente en un porcentaje tan alto, pero yo creo que sí tiene un alto porcentaje de apoyo ese tema, ¿verdad? De la mejoría en la seguridad, que todavía es incipiente, ¿verdad? O sea, esto empezó en marzo, ya vamos hacia los 6 meses, pero es incipiente, ¿verdad? O sea, darle vuelta a un cáncer estructural que estuvo creciendo durante 20 años por lo menos, no se hace en 6 meses. Ok, esa lógica es aplicable, es entendida y puede ser aplicable de manera muy práctica, resuelve un problema, porque la mayoría de empresas, y no estoy hablando de las grandes empresas, hablo de las empresas medias hacia abajo, sufrían un golpe fuerte por el tema de la delincuencia. Entiendo que a base de lo que se ha hecho hasta este momento, lo han dicho los empresarios. Bueno, el sector empresarial ha avalado no solo el tema de las medidas económicas implementadas para paliar la crisis, sino que ha avalado parte también de esos planes que van en contra de seguir tolerando el tema de la delincuencia, ¿no? Sí, bueno, como bien lo dices, el sector empresarial, sobre todo micros empresarios, pequeños y medianos empresarios, será muy golpeado. Indirectamente también los grandes, sobre todo los que distribuyen productos en el territorio. Dentro de esos, el sector transporte era uno de los más golpeados, y ellos ya han salido a decir que sienten la diferencia. Yo creo que en la medida en que empiecen a florecer más pequeños negocios, otra vez de los decenas de miles que cerraron por las extorsiones, vamos a empezar a ver cómo se revitaliza ese tejido microempresarial. Ahora, para que esto llegue ya al nivel más macro de inversiones más grande, inversión extranjera directa, tenemos que esperar. Tenemos que esperar 1 año o más para que empezamos a ver
los efectos. Y eso supone que se avanza en consolidar estos logros en el clima de seguridad. Ahorita no lo vamos a ver. Aquí hay una pregunta interesante. Me dicen, como economista, tu invitado considera que la reelección va a ser un elemento positivo para crecer. Bueno, yo pienso que al presidente le va a tocar un segundo periodo más difícil que el actual, fiscalmente. Si es reelecto por el soberano. Porque el acceso a los mercados internacionales está cerrado, no porque El Salvador no pueda salir a emitir deuda, sino por las tasas de interés. Ahorita el riesgo país anda en 25%, o sea que si El Salvador quisiera salir a colocar bonos, tendría que pagar 30%. Si El Salvador no logra regresar a los mercados con un riesgo país de 5%, es prohibitivo volver a los mercados. Entonces eso está cerrado a no ser que haya un acuerdo con el Fondo Monetario. Y luego ir al mercado doméstico para refinanciar todos los vencimientos de deuda que va a tener que afrontar en su segundo periodo si se reelige. Eso tampoco, el mercado doméstico ya está saturado. Entonces ahí va a tener que o bien un ajuste negociado con el Fondo Monetario o un ajuste con diseño doméstico, y en los dos casos va a haber costo político fuerte. Entonces yo creo que el presidente le va a tocar un segundo periodo más complicado que el actual, si se reeligiera, o a quien llegue, ¿verdad? Pero asumiendo que se va a reelegir. Aunque esa historia es casi repetitiva. Yo creo que todos los gobiernos en el pasado han tenido que enfrentar un escenario como el que tú estás descrito, que es como, fíjate que... perdóname si un poco el término lo mal empleo, pero como que dice, ahí viene el lobo, ¿no? Pero y al final termina negociando con el lobo, no porque el lobo sea el fondo, sino que porque... Sí, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que nunca un gobierno se le había cerrado el acceso al mercado internacional de capitales. Este es el primer gobierno que tiene cerrada la prueba. Es que ahora, para el vencimiento de estos bonos, lo usual anteriormente era darle lo que se llama el rollover. Ahora, como no se puede dar el rollover por el problema de acceso a los mercados, entonces tiene que ver alternativas para pagar eso. Le está costando conseguir el dinero para el vencimiento del 2023, pero luego viene 2025, 2027, 2029, 2032. Entonces, en ese sentido, yo creo que el escenario fiscal del actual gobierno es diferente de los escenarios fiscales de los gobiernos anteriores. Todos los gobiernos anteriores tenían todavía acceso al mercado internacional para refinanciar deuda, ahora ya no. Y esa es una variable fundamental. Ok, aquí hacen una pregunta, pero no sé si tiene más una connotación más jurídica. Dice, señora Acevedo, pero no es lo mismo una sala de lo constitucional impuesta que una que haya sido electa bajo el debido proceso. Esto es cuando tú te referías a las facultades interpretativas del pasado en comparación con las de ahora. Sí. ¿Qué te parece si la hablamos cuando regresemos? Okay. Voy a hacer una pausa para que nos ampliemos. 6:58, gracias por estar con nosotros. Por cierto, en la segunda parte del programa voy a conversar con el asesor jurídico del gobierno, el licenciado Javier Argueta, y vamos a hablar precisamente también de estos aspectos ya que fundamentan el tema de la reelección, tal como lo anunció el presidente de la República en discurso a la Nación. Vamos a hablar de estos y otros elementos importantes, así es que en la segunda parte no se la vaya a perder. A eso de las 7:15, 7:20 estamos haciendo la lectura pertinente de esa lógica. Hoy nuestro antecede un análisis económico, sin duda alguna tocando esa fibra sensible que tiene que ver con la política, porque quieras o no, como lo decía bien él al principio del programa, toda decisión política siempre tiene un impacto en la economía. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, Carlitos, había dejado plasmada una pregunta que hacía un televidente sobre la base del tema de la Constitución, el tema de las resoluciones de una sala de lo constitucional que pudo, para muchos la ponen en tela de juicio desde la forma en cómo fue electa a la que fue electa en su momento, aunque en el pasado se cuestiona también de los procesos de la presencia de miembros dentro de la sala que no estaban también dentro de la parte legal del listado. En fin, esto es parte de un dilema, y por eso yo te decía un poco en el acento de poderte
Sí, digamos, pero yo lo veo más desde el punto de vista del texto constitucional, porque en un caso, en el 85, ahí sí, le damos vuelta al texto, pero en los textos que tienen que ver con la reelección, ahí no. Los dos son artículos pétreos, supuestamente. Toda esa incoherencia es a lo que me refería yo. Que tienen que ver precisamente con decisiones que en el pasado fueron avaladas, decías, y que ahora no tienen por qué tener validez, aunque estamos hablando de los mismos actores, o sea, digo, de un actor que el Estado reconoce que es la Sala de lo Constitucional, ¿no? Sí. El órgano judicial. Sí, pero más allá de eso, a lo que yo voy, la Constitución debería ser expresión de la voluntad del soberano. En el momento en que hay contradicción, no cabe duda de que lo que debe primar es la voluntad del soberano y adecuar el texto constitucional a lo que el soberano piensa. Ese es mi punto de vista. Okay. Aquí te preguntan también, o sea, en todo caso dice, tu panelista dice que no hay que temer por una reelección si otros países lo tienen. Yo creo que hiciste un comparativo de Estados Unidos. Y otros, sí. Y otros dijiste, ¿no? Chile, en fin, hay un montón de países que tienen la reelección. México. No hay que temer, México entonces. está en ese debate, ¿verdad? A ver, me preguntan acá, ¿todo esto tendrá que ver con el valor bajo que tiene el Bitcoin de la cual nosotros compramos? Esto es otro tema que me parece que no puedo pasar por alto. Sí. Y ahí va a llegar precisamente a esta situación a un año de su implementación del Bitcoin. ¿Cuál es tu lectura, no? Sí. Bueno, el Bitcoin en 18,000 y pico, ¿no? Todavía, sí, ¿no? El Bitcoin definitivamente ha sido una apuesta fallida hasta el momento. Las remesas no están viniendo a través de Bitcoin. La inclusión financiera no ha mejorado porque la gente haya descargado la billetera. La gente no lo usa, digamos, en sus transacciones cotidianas. En parte por el tema del precio, ¿verdad? Que en lugar de haber llegado a los 100,000 antes del 2022, se ha desplomado y se mantiene en esto que muchos consideran que es un cripto invierno. Pero la realidad es esa, no ha funcionado en ningún aspecto. Esto no quiere decir que en el futuro, cuando el Bitcoin salga del cripto invierno y se recupere, no pueda haber, digamos, como alguna revitalización, pero hasta el momento, digamos, primer año, no ha funcionado. A mí me parece que los datos hablan de una manera muy clara, no hay margen de duda sobre eso. El país no ha perdido porque no ha vendido, decía la vez pasada. El problema es que, bueno, no ha vendido, pero... Compró a cierta cantidad, sí. Está en 18,806. Bueno, de las 11 compras que el gobierno ha hecho, según el presidente en su Twitter, solamente la última, de los 80 bitcoins, se compraron a un precio menor o similar al actual. De ahí todas se compraron desde 30,000 hasta 60 y pico mil. Entonces, hasta que el Bitcoin no recupere esos niveles de precios, estamos, digamos, como bajo de agua. Es como que compraste una casa en 100,000 y el mercado se desploma y tu casa vale 40,000. ¿Puedes decir que hiciste una compra buena? No, ¿verdad? Si pagaste 100,000 y vale 40,000, hasta que no suba de nuevo por encima de lo que vos pagaste, más el costo financiero de todo el tiempo que estuvo por debajo de los 100,000, no puedes decir que hiciste un buen negocio. ¿Qué necesita para subir? Que cambien las percepciones sobre el Bitcoin en los mercados internacionales, básicamente, porque es un tema de percepción internacional, que yo creo que está bastante ligado a la política de tasas de interés de la Reserva Federal. O sea, mientras no cambie esa política contractiva, no va a cambiar, creo yo, el entorno de en general de los mercados bursátiles, porque esto no es solo criptomonedas, todos los mercados bursátiles han tenido un mal año este año, y el Bitcoin mucho peor, hasta que no cambie la política de la Reserva Federal y no cambie el entorno internacional. O sea, un entorno internacional con esta inflación y amenazas de recesión y turbulencias e incertidumbres en los mercados, no es el mejor entorno para estar haciendo inversiones en criptomonedas. ¿Es demasiado atrevido decir que se ha perdido dinero? Contablemente hay una pérdida no realizada. No realizada porque... no se ha vendido. No los has vendido, pero sí hay una pérdida en sentido de costo de oportunidad. Eso me parece que es indiscutible que sí. Porque ese dinero, en lugar de estar ahí hundido en algo que pagaste 60,000 y vale 18,000, podría haber estado invertido en otras cosas, incluso en pagar el vencimiento de los bonos del 2023. Hay una pregunta que hace Paul Steiner,
él es funcionario de gobierno. Ernesto, preguntarle al doctor Acevedo cómo puede justificarse una evaluación de El Salvador de Fitch peor que la puede tener Ucrania, por ejemplo. Peor que Ucrania. Bueno, lo que pasa es que Ucrania tiene una situación crítica por un factor externo de la invasión de Rusia, pero no porque haya desequilibrios estructurales de la economía de Ucrania. De hecho, la economía de Ucrania, a pesar del conflicto, sigue funcionando. Mientras que en el caso de El Salvador son factores estructurales internos los que han llevado a este deterioro de la calificación crediticia. Entonces es como miraría, digamos, la diferencia de evaluaciones entre lo que sería el riesgo país de El Salvador y el riesgo país de Ucrania, visto de los mercados internacionales. ¿Entrampa las negociaciones, pregunta otro televidente, entrampa las negociaciones con el Fondo Monetario y otros organismos la decisión del presidente por buscar una reelección? Yo pensaría que eso no. Pensaría que el tema con el fondo está en el ajuste fiscal que hay que hacer, en los temas de transparencia, anticorrupción, en esos temas, no en el tema de la reelección. Yo creo que eso para el Fondo Monetario, incluso si la reelección le diera al presidente mayor poder para una negociación con el fondo, sería hasta beneficioso. Aquí hay otra pregunta. Ernesto, tú le preguntaste a tu invitado si la decisión, si era buena o no, desde el punto de vista de que lo que ha venido haciendo en materia de seguridad ha sido muy positivo para nosotros los que vivimos en sectores que antes no podíamos vivir, decía. Y eso me quedaría bien claro de que él él no quiere o él quiere realmente decir que es buena la reelección. No creo que eso es lo que quise decir. No, yo lo que defiendo es el derecho del pueblo a decidir. Si quiere o no quiere la reelección, la va a decidir el pueblo, una vez se le dé el derecho de hacerlo. Independientemente de cuál pueda ser la simpatía o sea, si uno respeta ese principio de que la soberanía radica en el pueblo, tiene que ser consecuente. Y porque me caiga mal el presidente o porque me resulte antipático, no voy yo a decir, no, la Constitución no lo permite. Porque probablemente si el presidente me fuera simpatiquísimo, entonces yo diría, no, si lo permite, ¿verdad? Que es la doble moral, creo yo, de ambos lados del espectro político. Aquí hay otra pregunta que dice lo siguiente: si a los empresarios el problema que más le afectaba en la historia era la delincuencia, y ahora que se ha resuelto, ¿podría esperarse un mejor futuro económico para el país? Bueno, primero, yo no diría que se ha resuelto. Digamos, se ha creado un escenario en el que va camino de solución, pero es incipiente, ¿verdad? Pero por lo menos tenemos un escenario que nunca habíamos tenido en el pasado. O sea, que los malacates están fuera de las calles. Hay algunos todavía que quedan por ahí, hay que sacarlos a todos. Ese es un escenario que no se había dado en el pasado. Y los homicidios ahora sí, no por pacto de pandillas, sino porque realmente los pandilleros están encerrados, los homicidios han caído y aparentemente las extorsiones están cayendo también. Entonces es un nuevo escenario que no había antes. Ahora hay que consolidar eso, porque en 6 meses no podemos decir ya se resolvió. Esto luego requiere inversión social, toda la inversión social que no se hizo en el pasado. Porque si no haces inversión social ahora, dentro de 5, 10, 15 años vas a tener el mismo problema que tuviste antes. Pregunta acá, ¿qué tan sostenible es y en cuánto tiempo cree usted como economista poder llevar a cabo todas las medidas paliativas que se han aprobado en la Asamblea Legislativa? Bueno, ahí mi duda es la sostenibilidad de eso. El erario público está en una situación bastante débil. No se puede darse el lujo de decir, vaya, si esta situación de alta inflación y de alto precio de los combustibles dura 2023, vamos a seguir subsidiando. No está en esa capacidad. Entonces, yo ahí tengo una interrogante sobre la sostenibilidad de esas medidas. Y por eso la importancia de focalizar en los más pobres, en los que están comiendo salteado, ¿verdad? Están comiendo un tiempo, 2 tiempos, en lugar de estar ayudando a gente que tiene vehículos, digamos, buenos y que puede pagar el precio de mercado de los combustibles. Aquí hay otra pregunta y dice, el televidente Ernesto tiene razón. No se puede en su momento dar por sentado de que la Constitución de hoy es la misma Constitución
del pasado, sobre todo porque los tiempos han cambiado, la población ha despertado. Creo que al final entendió lo que tú querías decir, sí, que es diferente el soberano, lo que puede pensar hoy, a lo que pudo haber pensado en el pasado, ¿no? Bueno, yo pienso que... Se refiere a la reelección. Sí, yo pienso que hay que dar a la población el derecho aunque no haya despertado. Ese es mi punto. Que no porque... Bueno, puede ser que haya despertado, puede ser que no, pero mi punto es que si creemos que ahí está la soberanía, hay que dar el derecho, aunque no haya despertado, aunque sea ignorante, aunque hay que educarla, hay que concientizarla, pero el derecho está en el pueblo. Aquí hay otras preguntas que me gustaría también no pasarlas por alto. Dice, en el caso muy en particular, la economía del país al año que está por concluir, estamos hablando de que, dice acá, no sé si quiere decir porque no lo escribe bien, estamos hablando, aquí creo que aquí aterriza, estamos hablando de que va a cerrar con un buen hit la economía. Si lo vemos en crecimiento económico, creo que va a ser un mal año. Yo creo que vamos a cerrar por el 2% de crecimiento o de repente menos. Entonces el hit podría ser si este tema de la seguridad se consolida y avanza. Ese sí podría ser un hit, pero en términos de crecimiento no va a ser un buen año este. Bueno, el tiempo se me fue, son las 7:15. Quiero agradecerle a Carlos que me haya acompañado siempre, Carlitos, como para poder darnos las lecturas pertinentes de lo que pasa en el país con relación al tema de la economía. Aquí había otra pregunta, que si en el tema de turismo, en el tema de las proyecciones que se tienen y que es la apuesta que tiene ahora el gobierno, si esto de alguna manera augura algo muy positivo. ¿Ha estudiado este caso en particular? Pregunta. El Salvador tiene un gran potencial turístico que se ha empezado a desarrollar, pero ahí hay potencial para desarrollar mucho más. Puede ser una buena, digamos, apuesta, ¿no? Es así. Yo creo que esa sería una apuesta muy exitosa si se desarrolla bien y se hacen las inversiones que hay que hacer. Ok. Hay más preguntas, pero ya el tiempo es difícil. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Un gusto siempre, Neto. Gracias. Vámonos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hacer un análisis jurídico sobre la situación del país, particularmente con el tema de la reelección. Y nos acompañará Javier Argueta, asesor jurídico del gobierno. Así es que no me cambie, 7:16. Vamos a una pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Quiero darle la más cordial bienvenida a Javier Argueta, asesor jurídico del gobierno de El Salvador. Gracias por acompañarnos, Javier. Bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días a toda la población. Y bueno, celebrando el mes de la independencia y celebrando muchos temas que han favorecido al pueblo salvadoreño, temas de seguridad. Se pasó el tema de salud, salimos bien, gracias a Dios. Hoy ya estamos casi terminando, digamos, de concretar el tema de seguridad. Van a haber, por supuesto, elementos que siempre hay que ver, el tema de educación y bueno, vamos avanzando ya en otros temas. A ver, Javier, no puedo pasar por alto un poco, recrear la ausencia que has tenido en los medios de comunicación y te agradezco muchísimo el voto de confianza que hay para venir al canal y a este programa que este servidor dirige precisamente para poder hablar sin duda alguna de aspectos que tienen que ver con la parte jurídica del país y específicamente sobre la reelección a la cual fue anunciada por el presidente de la República. Pero antes, te extrañamos muchísimo tu presencia en medios, ¿eh? No, muchas gracias por preguntar. Bueno, en primer lugar, quiero comentarte que se dio una instrucción a partir de que salimos bien en el tema de salud. Yo me recuerdo que el presidente en alguna reunión dijo, así como en medio de la pandemia, así como vamos a salir, si Dios permite, bien en la salud, así nos vamos a enfocar en su momento al tema económico. Y entonces, pues ese momento se dio a partir de febrero. Bueno, comenzamos el año pasado, pero a partir de febrero, marzo, se dio una instrucción que nos dedicáramos a tiempo completo a la coordinación de las 52 leyes que pronto las anunciará el presidente.
obviamente por la bondad de Dios de haber estado en la redacción de la Ley de Procedimientos Administrativos, que la sacamos en su momento, una revisión en el 2008, de ahí la promovimos con un grupo de abogados, con 2 abogados más en el 2012, 13, ¿te recuerdas? Y de ahí pasó. Entonces, esos mínimos conocimientos nos permiten que el Estado se una en el tema, por ejemplo, de tecnología, en el tema de eliminación de trámites, en el tema de eliminación completa de burocracia, y así estamos reuniéndonos con todas las instituciones públicas. Hay 3 grupos de abogados que nos toca estarnos sentando con ellos, y vienen unas leyes que el presidente va a anunciar. Ya esperamos que pronto, ya se pasaron casi las 2/3 partes, ya solo están para el aval de él, y entonces hay que verificar que vaya conectado todo y que no sean dispersos. Porque fue hemos estado. Fue bien especulativo tu ausencia de medios, ¿no? Me dijo una amiga alguna vez que nos reunimos, nos íbamos a reunir, yo le digo, veámonos en la oficina, pero me dice, la oficina está muy lejos, me dice. ¿Sí? Y entonces yo me quedo como, porque estás en la Asamblea Legislativa. Entonces yo me puse a reír, yo no estoy en la Asamblea Legislativa. Otro amigo me habló y me dijo, mira, que me alegra que estés en la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, pero bueno, yo, las redes sociales, y termino con esto, hace poco me habló un expresidente de ANEP, a quien aprecio mucho, y me puso algo, que andaban unos rumores de los cuales él tenía cierto temor. Y entonces yo me pongo a reír y me dice, Javiercito, ¿es serio lo que te estoy mandando? No, me pongo a reír precisamente porque las mentiras hoy se han vuelto realidad. O sea, cualquier persona sociales, lanza algo, y él, que es una persona seria, digamos, yo le decía, no, o sea, no puede estar creyendo todo. Bueno, tiene razón, güey. Pero bueno, los medios... No, la verdad que no los medios. Lo creo que las redes sociales siempre he dicho, hay que tener cuidado, no hay que creer todo, a no ser que sea una fuente fidedigna, ¿verdad? Porque cualquiera se puede esconder en el anonimato, que es casi la mayoría, para poder fomentar cualquier chambre, cualquier deslegitimar a cualquier persona, etcétera, etcétera. Así es que, pero bueno, aclarado el punto, siempre has estado activo entonces trabajando en la parte con tu calidad como asesor jurídico de la presidencia. Siempre hemos estado. Hablábamos porque el principal tema por el cual estamos acá es para hablar de este polémico tema, o esta polémica que se ha generado alrededor del tema de la decisión del presidente Nayib Bukele de buscar participar por una reelección. Y tú me decías que a esto le antecede una parte histórica que es bueno para poderla, digamos, enfocar como tal. Sí, vamos a ver. En primer lugar, no es responsabilidad del presidente el hecho de que un tribunal constitucional o el famoso control concentrado haya definido un tema, haya interpretado un tema o le haya dado significado en el caso del artículo 152. Lo que el presidente está haciendo es, ante la permisibilidad constitucional, está decidiendo optar para poder competir en un cargo. Quisiera aclarar eso porque el centro del debate no está en si él va a ser candidato o no, o si él tiene la responsabilidad de decidir si aparta la Constitución o no a partir de la jurisprudencia. Vamos a ver, el debate está en el 152 de la Constitución y la polémica se ha generado a partir del concepto candidato. No podrán ser candidatos a la presidencia. Yo quisiera que me permitieran unos 10 minutitos para, o menos, yo sé que el tiempo es complicado, para primero hablar de un elemento histórico, voy a pasarlo rápido, después hablar de una sentencia que se dio en el año 2013 por parte de la Sala de lo Constitucional en relación al expresidente Saca, y la sentencia de la actual configuración de la Sala. En materia de interpretación histórica, prácticamente nosotros hemos tenido constituciones que permiten la reelección y hemos tenido constituciones que prohíben expresamente la reelección, y así ha ido variando, digamos, hasta la Constitución del 83. Ahora, las constituciones que han permitido, que han prohibido la reelección, básicamente tienen una expresión de el ciudadano que ha sido presidente
no podrá reelegirse en el siguiente periodo. Lo dicen expresamente. Estoy hablando de la Constitución del 1861, 1891. Hay varias constituciones que dicen que expresamente no se podrá reelegir, pero las constituciones que han permitido la reelección dicen expresamente que el ciudadano que ha ejercido la presidencia podrá reelegirse por una única vez, por una tan sola vez. Y eso en 1950 cambian la redacción y en 1950 comienza ya a hablarse de no podrán ser presidentes los que. Y en 1961 tiene la misma redacción. En 1962, Ernesto, cambia la redacción. Y la redacción básicamente hace referencia, es una redacción de alguna manera ambigua, pero sí te la quiero leer. Dice, el ciudadano, en 1962, ojo, es importante el hilo para llegar al elemento del debate, que yo creo que hay que iniciar el debate constitucional en este tema. El ciudadano que haya desempeñado la presidencia, dice la Constitución de 1962 de la República, a cualquier título de los mencionados en el artículo anterior, no podrá ser presidente o vicepresidente o designado en el periodo presidencial inmediato. Voy a repetir esto. El ciudadano que haya desempeñado la presidencia de la República a cualquier título no podrá ser presidente. Esta palabra es clave. Y la otra palabra clave es en el periodo presidencial inmediato. Quiere decir que si yo estoy ejerciendo la presidencia hoy, no voy a ser presidente, no puedo ser presidente en el siguiente periodo. Ya la Constitución de 1983, en el debate que existe sobre el artículo 152, prácticamente fue poco. Y el doctor Camacho introduce, uno de los constituyentes, introduce con una de las diputadas constituyentes que estaban ahí, introduce la solicitud para que se dé el cambio de el concepto presidente a candidato. Y entonces te dice el 152, ya no te dice no podrán ser presidentes, sino no podrán ser candidatos. Y le pone un elemento más. Los que hayan desempeñado por más de 6 meses consecutivos o no, en el periodo inmediato anterior. Claro, tú ves personas debatiendo un poco, algunas veces alteradas, digamos, intensas. Yo creo que no deberíamos llegar ahí, creo que el debate debería de ser bastante formal. Pero diciendo, aquí hay prohibición de reelección expresa, por supuesto. Tú tenés el artículo 75, numeral 4, que te dice que si tú proclamas actas, que ya vamos a hablar de eso, si tú proclamas formalmente, prácticamente te quiere decir la Constitución, la reelección, entonces a ti te quitan el carácter de ciudadano que tenés. De ahí tenés el artículo 88 que te dice que la reelección inmediata produce prácticamente el derecho a la insurrección. De ahí tú tienes el artículo 131, numeral 16, que te señala que la Asamblea Legislativa desconocerá a la persona que siendo presidente esté un día más. De ahí te dice el 154 lo mismo. Y el 248, que es una cláusula pétrea o una cláusula inmodificable, te dice que no se puede modificar el ejercicio de la alternancia, que es el tema de la reelección. Ahora, ¿qué se entiende por reelección? Viene la Sala de lo Constitucional en el año 2003. Me paso el periodo histórico y me paso acá. Estoy agarrándote el hilo. Ok, interesante. Vámonos a la 83. ¿Sí? Me voy, Solo para traer el hilo. Hay constituciones que permitían la reelección. Hay constituciones que no la permitían, pero lo decían expresamente. La del 62 la prohíbe. ¿Por qué? ¿Por qué la prohíbe? Porque dice no podrá ser presidente. Y la del 83 cambia el concepto, adrede, y dice no podrá ser candidato. ¿El qué? En el periodo, y le ingresa un elemento inmediato anterior. Entonces,
que ese es el debate, ¿verdad? Ahora, viene la Sala de lo Constitucional, y lo digo con respeto a lo que voy a decir. Hay muchos que dicen, es claro esto y la reelección no es permitida a partir de los artículos que te digo, pero dice la Sala de lo Constitucional en el año 2013, la sala que le denominaban la Sala de los Magníficos, hay muchos que le denominan así. Pues esa sala, casualmente, desde la página 13 de la sentencia de inconstitucionalidad, la 163-2013, que hacía referencia a la candidatura del presidente Saca, desde la página 13 empieza a señalar una serie de temas, que es una interpretación. Pero esa sala también precisamente dice que el artículo concreto de si hay reelección o no es el 152. ¿Qué significa esto? Que el artículo fuente de interpretar todas estas disposiciones de despliegue, de protección de la reelección, son a partir del 152. Por supuesto, si tú proclamas actas, te dice que se te va a quitar la ciudadanía, se te da el derecho de insurrección si tú... Si una persona se queda un día más, por supuesto que es cláusula petrel. Pero ¿de dónde viene? Dice la sala, el artículo concreto que habla de si hay reelección o no, o si hay candidatura permisible o no, es el artículo 152. Ahora, quedándome en este punto, te voy a leer algunos párrafos, porque desde la página 13, la Sala de lo Constitucional de ese momento empieza a decir, mire, aquí hay una ambigüedad tal que el constituyente no quiso decir eso, y empieza la Sala de lo Constitucional a estirar ojo, no lo estoy diciendo que fue malo, a estirar la interpretación del periodo inmediato anterior, y te le voy a leer un par de frases únicamente. Ok, porque dice, voy a hacer una pausa y luego la ampliamos, porque allí es donde yo quiero tocar la esencia para que me lo explique desde el ángulo jurídico de ustedes, y en el caso de tu persona, sobre la base de que muchos sostienen lo que tú dices, que se agarran de ese párrafo o de esas palabras del periodo inmediato anterior en su calidad de presidente. Pero si renuncia 6 o 8 meses, puede hacerlo porque no llega como presidente. Ese es el tema. Ese es el dilema. Sí, esa es la esencia de todo. Vamos a ver, te dejo con ese elemento para que me explique. Si quieres vamos a la pausa para que lo terminemos un poco de concretizar. Vale. Gracias a usted por estar con nosotros. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa tener la opinión de ustedes. Diálogo con Ernesto López. Ok, gracias nuevamente por estar con nosotros. Javier Argueta, asesor jurídico del gobierno, está con nosotros esta mañana explicándonos la esencia desde el ángulo de ellos jurídica frente al tema de la reelección. Y obviamente queremos llegar un poco a tocar, y lo decía anteriormente Javier, el ADN de este debate que hay hoy en día, ¿no? Que en 3, 4 palabras bien dice si es periodo inmediato anterior, siendo presidente o no. Vamos a ver. Y partiendo de lo que son esta última sentencia de la Sala de lo Constitucional actual, que habilita precisamente el tema de la reelección. Y precisamente a eso quisiera llevar, y lo importante aquí es el debate técnico jurídico constitucional. Por eso es importante el hilo histórico, venir a esta sentencia, que es la que ha hablado referente a eso, pero esta sentencia comenzó hablando y yo creo que es importante leerla. Desde la página 13, que hay dos conceptos, el concepto de disposición y el concepto de norma. El concepto de disposición es el carácter lingüístico que tiene algunas disposiciones de la Constitución, es decir, es el texto, y la norma es la interpretación que cualquier tribunal constitucional saca. Ahora, tú no has visto tanta sentencia, y lo digo con propiedad, no has visto tanta sentencia como la que te estoy señalando, que se saca en el 2013, donde la Sala de lo Constitucional empieza a señalar frases de que existen muchas ambigüedades en la disposición, es decir, en el texto, existen vaguedades en el texto, no te dice no es claro, sino que te termina diciendo que la respuesta al problema no puede basarse
y su solución no puede basarse en ese texto. Tiene que haber otras disposiciones que integren. ¿Para qué? Estaba estirando, ojo, está bien, no estoy diciendo que está mal. Además, esa sala, mi respeto, yo la utilicé mucho, ganamos casi el 95% de las demandas que presentaron, pero estiraron tanto el texto que al final te vinieron a decir que efectivamente la prohibición está en el concepto de periodo inmediato anterior, está en que haya sido presidente. Y lo voy a leer. De este modo, en la página 23, de este modo, un candidato a dicho cargo, a presidente, no debe haberlo ocupado en los últimos periodos presidenciales anteriores al que pretende desempeñar, y empieza a hablar otros temas. Por ejemplo, hay otra frase que te dice sobre esto último: es importante notar que en los calificativos inmediato anterior la duda o ambigüedad interpretativa surge porque el elemento referido no está expresado literalmente o enseguida. Y lo último, cabe, con base a lo anterior, la expresión periodo inmediato anterior, dice la sala, debe relacionarse con la situación jurídica de presentarse como candidato, de modo de referirse al periodo presidencial que antecede. Y ahí empieza a dar las justificaciones. Ahora, si eso es así, la sala de lo constitucional, donde hizo muchos temas de país controvertidos, el tema del 125, que la Constitución dice de que los partidos políticos son el único medio, dijo no son el único medio, también pueden ingresar candidaturas independientes. Hay muchísimo tema que la sala dio, que lo hace un tribunal constitucional. Aquí tiene tanta duda y dice, ese artículo está tan ambiguo que el legislador constituyente termina diciendo, no quiso decir eso, pero al final dice, el legislador constituyente sí se le puede dar el elemento que la prohibición está en que no haya sido presidente, y yo te lo leí. Por eso el debate constitucional debe ser alrededor de las dos sentencias. Si esta sentencia te dice, sí, la prohibición está en que no haya sido presidente, y al final termina diciendo que la prohibición es de 10 años sin justificarla mucho. Ahora, incompatibilidades. Y luego viene inhabilidades. Y las inhabilidades, que son dos cosas diferentes. Ahora, lo importante de esto, Ernesto, es que si esa sala dijo, aquí hay un problema de redacción, el problema del constituyente, ojo, y a muchos dicen, está bien claro, bueno, pero la sala tuvo tanta duda que ocupó casi 15 páginas para justificar, que al final terminó diciendo que sí era cierto, el periodo inmediato anterior se refería a que fueras presidente anteriormente. Viene esta sala de lo constitucional, y con esto voy cerrando, digamos, la parte de la permisibilidad, ni siquiera de interpretación, la permisibilidad de la lectura de la norma que hizo la sala. Termina esa sentencia y queda prohibido ya no solo para 5 años el volver a ser candidato, sino que queda prohibido para 10 años, sin justificación mucha, digamos. Por eso es importante leerse esa sentencia. Viene un abogado, lo puedo mencionar con todo el respeto, Enrique Anaya Barraza, y presenta una demanda, le podemos llamar así, de pérdida para una ciudadana que sale diciendo que el presidente debería reelegirse. Viene la sala de lo constitucional anterior, la que los magistrados que fueron destituidos de esa configuración admiten la demanda y le dicen, mire, no le voy a dar la medida cautelar porque no existen suficientes elementos, todavía le dicen, porque lo que presentó fue capturas de pantalla, lo que presentó fue fotocopias de periódicos, según la admisión del diario El Mundo, creo que fue. Y a partir de eso la sala admite el tema de si es procedente la pérdida de ciudadanía, porque ella estaba señalando el tema de la reelección. Cuando entra esta sala de lo constitucional o esta configuración, viene y tenía que darle una respuesta al abogado. Y la respuesta que le da al abogado es primero el análisis como un sistema sancionatorio, es decir, tú proclamas actas, tú proclamas la reelección y por tanto te voy a sancionar con la suspensión de derechos. Pero para poder sancionar o no, la sala tuvo que entrar a ver si verdaderamente la ciudadana cometía la infracción. Y ahí es donde la sala de lo constitucional, tú lees la sentencia, empieza a señalar, mire, la disposición
a diferencia de lo que hizo la sala anterior, ya te voy a decir por qué el elemento, es clara al decir que no podrán ser candidatos a la presidencia los que hayan fungido o desempeñado los 6 meses consecutivos o no en el periodo inmediato anterior. Y la Sala de lo Constitucional, esta configuración, ve claro el tema. Lo ve tan claro como lo vio el constituyente. Estoy refiriéndome a la Sala. Y empieza a hablar otros temas que no se puede limitar el ejercicio soberano a partir de una interpretación, ojo, restrictiva, dice la Sala, o una interpretación que se estiró tanto que al final no solo prohibiste 5, sino que prohibiste 10. Déjame un poquito ahí acotar aspectos que recojo precisamente de la postura de la crítica, ¿no?, frente a ese tema. Más allá de las facultades interpretativas que en el pasado se le otorgaron a la anterior sala, ¿verdad?, y se le validaron, sí, y que ahora viene en este mismo contexto, bajo esta nueva, digamos, decisión de reelección por el presidente actual, no debe de ser interpretada. Está el tema de la legitimidad de cómo fueron electos los. Ahorita te pregunto, el tema de la legitimidad. Termino con esto, ¿okay?, si quieres, y yo entro a eso. Bueno. Va. Hay 4 formas de cambiar los precedentes constitucionales. 1, error interpretativo. 2, el tema del cambio de configuración, entran otras corrientes de pensamiento jurídico, falta de cambio en la realidad normada, y hay otro elemento más. Entonces viene la sala y uno de esos criterios lo utiliza y dice, mire, aquí hubo un error interpretativo de parte de la anterior sala. ¿Era válido lo que decía la anterior sala? Sí. Si es la sala de lo constitucional. Se pueden cuestionar las decisiones de una sala de lo constitucional. Las sentencias de lo constitucionalidad han dicho que los límites de la interpretación constitucional de un control concentrado, esto es, en este caso la sala de lo constitucional, es la sociedad. Y hay una sentencia que es la 14/2011 que dice que todos somos una sociedad de intérpretes. Todos somos intérpretes de la Constitución, pero el único que puede concretizar una disposición a través de una norma, a través de la interpretación, es la sala de lo constitucional, dijeron los mismos magistrados. Es decir, que es válido, Ernesto, que la sociedad se interprete, que hayan debates constitucionales. Entonces, viene esta sala y dice aquí hay un error interpretativo. ¿Por qué? Porque la disposición, el constituyente, fue claro al señalar que una persona puede ser candidato siempre y cuando no haya sido presidente. De ahí viene el despliegue de disposiciones de protección que en la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. ¿Por qué? Porque solo puede ser candidato una vez más. Quiere decir que si el pueblo le da la venia, que es el caso del presidente Bukele, que tiene que cumplir todos los requisitos de inscripción, tiene que cumplir todos los elementos referentes a un partido político, y al inscribirse, someterse a la venia o no del pueblo salvadoreño a través del ejercicio, el sufragio activo, entonces sí queda, le dice el constituyente, según la sala, hasta ahí. Y de ahí viene el sistema de protección. La postulación para la reelección presidencial del presidente, entonces, bajo todo ese andamiaje jurídico que tú me has planteado, está legalmente habilitada a partir de lo que sería la Constitución del 83, bajo la primicia de la interpretación y facultades mismas que tiene la sala y que son válidas. ¿Cómo le llaman estos los abogados? Que no son discutibles, pero son, creo que hay una... Inapelables. Sí, algo así, ¿sí? Ahora, habla un poco de los magistrados, lo que tú me preguntabas. ¿Sí? ¿Te parece? Voy a hacer una pausa. Sí, porque aquí va, me queda claro todo eso, pero aquí hay otro elemento que es el que te dejaba bien en claro, es decir, sobre la legitimidad del tema de quienes dictan ahora esta sentencia. Ese es el tema, y me gustaría conocerlo desde tu punto de vista, cómo es la interpretación que le das. Voy a la pausa, 7:47, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía que coronando un poco también las reacciones que hay alrededor de este debate sobre la reelección, se siente también la postura de ciertos abogados que sostienen que
la Constitución no puede ser reformada para permitir una reelección por personas que han sido electas de forma ilegítima. Vamos a ver, hay una serie de sentencias, específicamente la de la Corte de Cuentas habló ya en detalle de eso, que los funcionarios públicos, el principio de legalidad, a diferencia de los particulares, no tienen derechos, ni prerrogativas, ni privilegios, tienen competencias. En tanto no exista la competencia, tú no puedes hacer nada. La Asamblea Legislativa, y hay competencias, reserva de ley material y reserva de ley formal, se le llama reserva de ley material, es las competencias que la Constitución da directamente, en este caso a la Asamblea Legislativa. Una de las competencias habilitadas para la Asamblea Legislativa, expresamente fuera del 131, es la que le señala que podrá elegir magistrados, así como destituirlos con las 2/3 partes. Ahora, hay una frase que te dice ahí por las causas previstas. La Asamblea Legislativa lo que hizo es, vamos a ver, yo en primer lugar te quiero decir, y lo he dicho públicamente, lo dije en el caso de la reunión con los embajadores. A mí me parece que el documento de la Asamblea, cuando lo escuché, le faltó mucho. Lo digo con todo el respeto del equipo de abogados, mis respetos, que lo armó, le faltó mucho porque las infracciones a la Constitución por parte de los magistrados, que además venían derivadas de la sentencia de inconstitucionalidad cuando destituyeron a Salomón Padilla, que es la figura del funcionario constitucional, las infracciones eran más el apartarse de la protección del derecho fundamental de la salud, cuando había mucha jurisprudencia que había que tomar medidas extraordinarias, cuando declararon inconstitucional el estado de emergencia, cuando declararon inconstitucional todo el sistema de protección de la salud. Entonces yo he dicho que le faltaron. ¿Por qué digo eso? Porque sí había que destituirlos, porque sí cometieron una infracción. Entonces, ¿está o no? Ese es el punto. ¿La competencia para la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados? Sí, lo dice expresamente la Constitución. A partir de eso, la Asamblea Legislativa, no el presidente de la República, la Asamblea Legislativa, en un acto formal, solemne y público, destituye a los magistrados e incorpora a otros. ¿Son legítimos, sí o no? Por supuesto que son legítimos. Claro, tú podrás decir que no, sos intérprete, sos parte de la sociedad de intérpretes, pero no tenés la última palabra, como yo. A mí no me puede gustar una resolución, pero quien termina decidiendo, según las competencias, es la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema a través de la Sala de lo Constitucional. Y termino con lo siguiente. Tan legítimas son que ya fueron usadas algunas resoluciones por parte del Procurador de Derechos Humanos, fueron usadas por los mismos, yo no sé cómo llamarles, si oposición o abogados contraparte del gobierno, no lo estoy diciendo con mala intención. Porque yo creo, y quizás me aparto un poquito aquí de un elemento, yo creo que es saludable que haya oposición. De hecho, lo decía la sentencia de inconstitucionalidad, que declaró inconstitucional la democracia interna de los partidos. El problema de lo que se le denomina oposición es que se está aniquilando a través de los partidos, y hoy, recurriendo a organismos internacionales, algunos, o a países que están financiando, están estos grupos u ONG prácticamente haciendo oposición. ¿Es malo, sí o no? No, no es nada malo. Fíjate que tú mencionaste al doctor Enrique Anaya, ¿verdad? Tú lo mencionaste, si en vista de eso también hay una reacción de él, y dice, ya que el asesor está mintiendo, dice, cabe aclarar, no hay ninguna sentencia que lo autorice la reelección presidencial. Los usurpadores firmaron una resolución de sobreseimiento sin efectos generales, que era el elemento que estabas explicando, ¿no? Él en principio es constitucionalista, aunque muchas sentencias le han dicho que la parte argumentativa es importante para una demanda y se las han rechazado, como el caso de los impuestos a los licores, como el caso de otra sentencia, unas demandas que metió, y la sala le dice, mire, hay elementos argumentativos necesarios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque la opinión de él es parte de la interpretación de la sociedad o de los intérpretes constitucionales. Ahora, él lo que dice, y lo he visto ahí, él es un poco malcriado, ¿no? Yo le contestaría incluso si fuera menos malcriado y menos, pero lo digo con respeto de él, pero
no sé si él habrá leído una serie de sentencias donde dicen que la parte considerativa de las demandas de las resoluciones, no necesariamente sentencias, de amparo, inconstitucionalidad y habeas corpus son vinculantes. Y aquí la parte considerativa de la resolución de la sala que fue sobreseimiento, yo no la puedo ignorar. Permitime, si es la sala de lo constitucional. Entonces él dice que no hubo una sentencia de fondo. Claro, no hubo una sentencia de fondo porque no argumentó bien. No hubo una sentencia de fondo porque la misma configuración anterior le dice, usted solo ha presentado screens o fotocopias. El presidente para la reelección deberá renunciar 6 meses antes, ¿no? Quiero terminar hoy con que esto. ya anunció él su decisión. Y quiero terminar con esto. Sí. Gracias al abogado Enrique Anaya Barraza, hoy el presidente Bukele, y gracias porque la población sin duda también debe estar agradecida con él, hoy el presidente Bukele puede inscribirse como candidato y el pueblo salvadoreño puede decidir si sigue o no. Gracias a esa activación que quiso eliminar o quiso quitar de ser ciudadana salvadoreña a una persona, la sala se pronuncia y se pronuncia sobre el tema de la supuesta infracción de cuándo es reelección o no. Yo creo que también invitar al abogado Enrique Anaya Barraza que haya un debate constitucional, si no es malo. Yo creo que lo malo es ser malcriado y atacar a las personas de forma peyorativa. Pero bueno, el tema entonces está, Ernesto, que el presidente sí se puede inscribir según la sala de lo constitucional y el máximo intérprete. La disposición es clara, periodo inmediato anterior, si fue presidente allá, entonces no podrá ser candidato. Él no ha sido presidente, dice la sala, y entonces el pueblo salvadoreño puede decir. Respecto de los 6 meses, lo que dijo la sala es que él tenía que pedir una licencia. Es decisión de él, supongo lo dirá en su momento, si renuncia o solo pide licencia. La permisibilidad constitucional que se le ha dado es pedir licencia. Y ahí está la resolución. Ok, en conclusión, ¿existe toda una herramienta válida jurídica de interpretación para poder dar luz verde a lo que ya el presidente tomó como decisión? Existe vamos a ver, una herramienta no del presidente, existe una herramienta del constituyente. Del constituyente. La sala de lo constitucional dice, esto es ambiguo y de hecho no puede prohibirse a partir de ese artículo. ¿Por qué? Y esta sala viene a decir, no es ambiguo. Aquí está claro lo que el constituyente dijo. Y bueno, de ahí que creo que es necesario, como decía Félix, el vicepresidente, que se hagan los debates constitucionales. Como te insisto, la sentencia 14/2011 habla de la sociedad de intérpretes, pero la única que tiene la decisión final es la sala de lo constitucional. Para bien o para mal de muchos. Yo te agradezco muchísimo, el tiempo se nos fue. Sé que esto va a dar para seguir en el abordaje de discusión y debate que ha despertado la decisión del presidente de buscar participar por una reelección presidencial. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias. Y muchas gracias, Ernesto. Gusto de verte y a toda la población salvadoreña. Bueno, por mi parte, esto es todo por hoy. Arriba mi gente viene con mucha energía, como siempre, para poderle llevar toda esa diversión y esa información importante en la mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.